Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues aquí Repobob nos trae una cosa curiosa que es Gibson Replace con Good News. Y bueno, esto es una Ahí versión va. de la canción del anime La melancolía de Haruhi Suzumiya, realizada para el canal de YouTube de Gibson Guitar. La canción original salió en 2006 y pues tenemos por aquí a Asaka, a Kajo, a Chloe y bueno, tenemos también aquí a Moe Hirakawa con distintos modelos de Gibson, el Les Paul, del 50, Gibson USA de SG del 61, la USA, Gibson USA Non-Reverse Thunderbird, es decir, aquí, bueno, pues diferentes instrumentos, Y supongo. bonitos, bonitos, bonitos. Así que bueno, Y veremos. que, me ha sorprendido, ¿eh? Que Renovo no traiga Aldius o Bueno, ya, ya. o Eh, Gachari. Repo Bob, en este caso, sí, 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 sí. Bueno, pues ya está. Vamos a verlo, a disfrutarlo y a partir de ahí vamos comentando. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, pues espectacular, ¿no? El comienzo. Se ve muy Sí, claramente esa Gibson SG que vemos aquí, la que mencionábamos anteriormente, la Les Paul. Bueno, canta súper bien, la verdad. Asaka, de Trident, ¿no? Ahí a la voz y sí, a la sí. guitarra. Concretamente eso a Gibson, el Les Paul estándar del 50, al igual que la SG del 61. Bien, bien, perfecto. Bueno, pues muy Qué bien. bonitas son.
Sí, sí, son preciosas. La canción es ideal para un anime, desde luego, Sí, tal y como se está ejecutando, ¿no? Muy, muy veloz, muy preciso. La melodía de la voz enseguida es como muy pegadiza, ¿no? Y el solo, pues, demuestra mucha destreza técnica, mucho movimiento de púa muy rápido, los ligados limpios y mucho control, mucho control. Y bueno, la batería no se queda atrás. no. Y el bajo, además me ha llamado la atención el bajo porque no lleva los clásicos cuernos Ujú. y es curioso cuanto menos. No Es me, muy bonito también. no me he fijado tanto en el bajo, tío. Em, Vamos a ver por aquí que lo vea yo. Bueno, no, no consigo. Ah, vale, sí. Porque es un bajo tipo Jaguar. Sí, precioso también, la verdad. Sí, sí, es muy bonito. Sí, sí, sí. Pero claro, como no suele tener los cuernos ahí, pues la verdad que me ha llamado la atención. Digo, mira. Claro, Y claro. me ha parecido ver al principio una guitarra como así marrón, como la de que llevaba Elvis y toda esta gente de los 50, Sí, pero el caso es que a mí me que llama, lo mismo la han cambiado. claro, es que me llama la atención una cosa, porque en esta imagen vemos dos guitarras bajo y la batería, pero la imagen que tú dices es distinta. Claro, bueno, es esta. Es que este es un ángulo de la Gibson SG que parece otra guitarra, ¿vale? Pero no, es la Gibson SG. El bajo es un Thunderbird que, bueno, es Gibson Non-Reverse Thunderbird, que, bueno, le da un toque así como retro, ¿verdad? Sí, La sí. forma de ese bajo. Y bueno, más clásico que esta guitarra no lo hay. De hecho, fíjate que nos están pidiendo el homenaje a Ozzy y Sí, bueno, la guitarra típica de Tommy Iommi es una Gibson SG oscura, negra. Y bueno, caerá, caerá. El homenaje ya estoy pensando lo que vamos a ver. Ya más o menos tengo medio decidido el qué. Pero sí quiero que sea algo de Ozzy en su apogeo. No quiero ahí un Ozzy ya renqueante, sino alguien, es decir, un momento en el que esté en plenas facultades, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a dar un poquito para yo atrás. tengo, luego te digo Sí, un tema un tema. Bueno, que remueve, te remueve el alma, ¿eh? sí, sí. Bueno, el que yo digo son tres temas seguidos, ¿vale? Son Sí, tres bueno, minutos. luego te digo yo Me parece el bien. que he escuchado. Muy bien. Venga, pues continuamos.
Fantástico. La voz está pletórica, ¿eh? Sí, sí. Detallitos, claro, como esto es, digamos así, por decirlo, la fiesta de Gibson, pues lo único que se iluminan son las guitarras y el bajo Y y el tal, bajo, sí. ¿vale? Casi, fíjate, de amplificadores no vas a ser capaz de identificar ninguno, ¿vale? Aquí, básicamente, como... Hombre, pues, es lo suyo. Si es la fiesta de Gibson, No, pero me pues refiero que no tendrá hay, no que... hay, a ver, lo típico, no hay ningún Marshall ni ninguna cosa así por detrás que Ya, tú puedas ya. identificar. Pero sin embargo, todo lo que es guitarra y bajo está perfectamente iluminado. Em, Muy dinámica la canción. Bueno, vuelvo a recalcar que la voz de Asaka está pletórica, está alcanzando unos registros complicados. Todo muy dinámico. La precisión me parece sobresaliente. La interpretación de Asaka eh, genial. Y la interpretación de los instrumentos está bien porque le están dando textura, le están dando emoción. Bueno, el sonido Gibson queda palpable y bueno, me parece, me parece muy atractivo, ¿no? Para toda la gente que le gusta esta marca, poder ver diferentes modelos y que todo suene así tan compacto, ¿no? Además que la guitarrista está haciendo un despliegue técnico bastante importante, ¿eh? Sí, Y la Chloe, creo que se llama la bajista, sí, está muy presente también. sí, sí, Está ahí envolviendo ahí a la guitarra y la verdad que está siendo increíble. claro, claro. De hecho, también, bueno, esta bajista, yo la he visto por ahí con otros, también otros bajos distintos. De hecho, también por ahí la he visto tocando con un bajo también tipo SG, ¿vale? Pero la SG en bajo no me termina a mí de resultar bonito, ¿sabes? Me parece casi un modelo hecho para la guitarra y me parece algo duro de ver para el bajo, pero bueno, ya es cuestión de gusto. Sin embargo, esta versión de Thunderbird me parece mucho más estilista, mucho más con líneas muy fluidas, ¿vale? Así, todo como muy... con figuras redondas, no cortes abruptos como los picos de la SG. Y me parece un bajo estupendo. Aparte, ella está haciendo una línea de bajo em, que le da mucho dinamismo, le da mucha vida a las guitarras para que puedan, digamos, divertirse. No se dedica simplemente a hacer una comparsa Sí, de las guitarras y hacer de mero acompañamiento, sino que le da vida al bajo, se va desplazando por el mástil de manera muy activa y creo que está funcionando muy bien. La verdad es que el sonido es espectacular sí, sí, en cuanto a la producción. es muy bueno. Ujú. Y la canción es muy pegadiza, además. Sí, sí. Súper pegadiza, la verdad. Que todo en sí me gusta de lo que están mostrando. Si, si lo que querían eran hacer básicamente la marca, ¿no? Lo que quiere es una muestra, una exhibición, ¿no? De lo que se puede hacer con los instrumentos, me parece a mí que lo han Han clavado, ¿no? conseguido, sí. Efectivamente, efectivamente. Es como esas convenciones que hace Ibanez o diferentes marcas para mostrar a sus guitarristas, ¿no? Hay que decir que, bueno, Gibson es muy clásico y hasta que no llegó bandas en los 80 como por ejemplo Guns N' Roses, que determinaron poner una Les Paul para el rock duro, no se planteaba que ese tipo de guitarras funcionaran para el rock duro, ¿no? Ya. Por lo menos la Les Paul. Sí, la SG, que por ejemplo el Black Sabbath, pues lógicamente la puso en el panorama internacional. Bueno, pues genial.
Venga, vamos a continuar. 傷をなぞるだから私ついているよどんな辛い世界の闇の中でさえきっとあなたは輝いて超える未来の果て弱さゆえに魂殺されるように My way 重なるよ今二人に Go there Estupendo. También, bueno, curiosidades, ¿no? Esta guitarra, la Gibson SG, no tiene trémolo, es de puente fijo, ¿vale? Ves aquí el puente que no tiene. El trémolo me refiero a la palanca, ¿no? Sí, Así que, bueno, no todas las guitarras tienen por qué de rock, digamos, tener la palanca, sino hay diferentes opciones. De hecho, la Les Paul tampoco la tiene y a Slash le va maravillosamente en Guns N' Roses. Así que depende de tus manos y de lo que hagas con ellas mm, efectivamente. para eso. Perfecto, pues Repobop, gracias por traernos este Gibson Replace Good Nose. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de apoyarnos básicamente. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás desde 2 hasta 10. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayudas. Y por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.